En días pasados se llevó a cabo una capacitación en la vereda Il Caucho sobre cómo utilizar los productos orgánicos para abono y cuidado de sus tierras. Esto fue posible con la colaboración del señor Hernán Cadavid y esposa, brindándoles un lugar y una persona experta sobre este tema para que sus fincas tengan un mejor rendimiento y disfruten productos nuevos y sanos. Pero digamos este es un honguito que se da, ahí pues habría que aplicar un caldo bordelés o algo así, ¿sí? Entonces ese hongo pues fácilmente se puede repoblar, ¿sí? Pero para deficiencias, por lo menos uno mira acá, hay una buena formación de las hojas, no hay amarillamiento, no tenemos hojas débiles, ¿sí? O sea, los veo muy bien, ¿sí? Pero pues están recién fertilizados. Entonces, ¿qué pasa? Los huecos que se deben tomar deben ser de 30 por 30. ¿Qué debo hacer antes de hacer el hueco? O sea, identificar sobre el lote, puedo trabajar en un lote, por ejemplo entonces yo puedo hacer el del dado, que es 1, en el centro, aquí y acá. Puedo hacer en zigzag los muestreos, puedo hacerlo alocado, o sea, uno aquí vaya ahí mirando proporciones. O sea, es libre, hay muchas formas. Carga uno un machete limpio, carga uno un balde limpio y lleva unas bolsas esterilizadas que son totalmente limpias, y si no usa guante es mejor con una bolsita de las mismas que va a echar el suelo meter la manito, ¿sí? Porque nosotros sudamos y al sudar expelemos sales, tiene sodio, puede alterar la muestra. Entonces de todas esas cosas antes, ¿no? Limpiecito, con cuidado y todo eso. Hago mi hueco, saco mi tierra, ¿sí? La tierra que estaba acá en la primera capa, y mi muestra va tomada desde acá, ¿sí? Se supone que yo tengo acá ya mi balde, tengo mis bolsas, tengo todo eso, y esa tierrita que estoy soltando es la que yo cojo con mi mano metida entre la bolsa y va para el balde, ¿cierto? Debo tomar muchas muestras para obtener una sola, porque uno finalmente lleva 1 kilo. Entonces, si fueron 10, pues me va a salir bastante. Luego yo debo mezclar todo ese suelo que yo recogí de todas las muestras, de todas las muestras independientes, armo la compuesta y de la compuesta sale mi muestra. Lo que les quiero explicar aquí en el hueco es que ustedes hacen y sacan 4 paredes, ¿cierto? Ustedes deben sacar una porción de acá, otra de acá, otra de acá. De cada uno, de cada parte. Después, o sea, este es el hueco y casi siempre de acá de lo más profundo, no de por aquí arriba, ¿sí? Y los huecos se deben hacer en espacios donde no queden caminos, porque la gente ha pasado, entonces altera las... Y donde no esté cerca a un sitio fertilizado. Pues, esto, si es para una muestra, entonces 10 huecos ubicados en el lote. Puede ser cuadrado, como quieras, o sea, puedes jugar. Uno dice, a veces uno dice, o cuando uno ya va al cultivo, la gente dice, ay no, tome mira ya ese pedacito porque es que mira esas matas como salen, entonces uno también combina, ¿sí? Y aplica la estadística, mayor número de muestras, más precisión en los resultados. Esta cosita se llama la hoja bandera en el plátano, ¿sí? Que es la hoja que va saliendo nueva. Entonces, esta pues está bien, aparte de que aquí uno ve un amarillamiento, podría estar mostrando alguna deficiencia, pero muy poca. Pero cuando hay deficiencias de elementos mayores, la hoja bandera es así voladita. ¿Sí la han visto? Que ella va a desarrollarse y como que se cierra. Por ejemplo, uno encuentra en la hoja bandera que ella se va a abrir y no es capaz de abrirse. Sí. como que se seca acá. Exacto. Entonces ahí hay deficiencias de elementos mayores y menores cuando le pasa eso a la hoja bandera. ¿Cómo se fertiliza el plátano? Uno lo que hace acá es esto, aplicar el abono aquí alrededor y dejarlo quietico. Hace el hueco de 40 centímetros por 40, echa la majada, hay que revolverla con tierra para poder sembrar el retoñito. Es que mire lo que uno hace cuando uno hace el hueco, ahí en el hueco que estábamos viendo. Yo saco la tierra, ¿cierto? Hay un horizonte, ¿cierto? Los microorganismos están en los primeros. Y uno llega y echa, o sea, cuando uno saca la tierra, la que le queda primero es la de bien abajo. Y uno debería dejar la capa tal y como estaba en el suelo. Entonces lo que uno debe hacer es al fondo lo que queda encima y lo otro sí donde es, o sea, tratar de que ese perfil sea el mismo como está naturalmente en el suelo. Este amarillamiento puede ser causado por el sol, ¿sí? Porque ya es una hoja de las que está ya secundaria, de las que ya van a secarse. Es que el riesgo, la evidencia, la deficiencia se muestra en las hojas nuevas. Esta, por ejemplo, sí hay más pobreza en este lugar y se evidencia, porque este amarillo no tiene que ser tan casi blanco. ¿Sí?
entonces tenemos deficiencias de nitrógeno. Este es un frijol que hace un control natural. Algunas que comen exceso de hojas de estas se intoxican, las hormigas. Ah, interesante, sí. Entonces se controlan ellas mismas, ¿no? Sí. Lo que yo tengo entendido es que llevan esta hoja a su nido. Y con las hojas que llevan hacen su fermentación, ¿no? Su hongo. Y del hongo se crían las larvas, las nuevas hormigas. Bueno, esa hoja parece que mata al hongo que ellos están tratando de cultivar. Entonces se mueren de hambre porque la cría no tiene que comer. Esa es la idea, que llevan esa hoja a su nido. La hoja mata la comida que ellos están preparando en el nido, porque todos sabemos que la hormiga no come la hoja, sino se alimenta de hongos, de fermentación de la hoja. Entonces eso es el mecanismo. Entonces por eso sembramos para que lleven esa hoja y se mueren de hambre en sus nidos. La otra es en el cultivo que uno mantenga otras especies, que si de pronto se las puedan comer las hormigas, entonces ellas comen perfectamente las lechuguillas, y acaban como los conejos, que es una planta que nace naturalmente, que ellas pueden, entonces de ahí de que uno también, por el respeto a los animales, también no hay que pelar el suelo. O sea que, uy, no, es que está bonito el suelo porque está limpio, ¿no? También hay algunas coberturas que se pueden dejar y que sirven para eso, ¿sí? Sin ir al extremo de que, ay, entonces toca uno no hacer nada porque también es muy difícil la convivencia, pero sí se pueden tolerar algunas especies, ¿sí? Pero ya cuando se vuelven plagas que ya le acaban a uno, pues a uno le toca actuar de alguna forma, ¿sí? En el café se recomienda que se sirve nada más el surco del café y en la calle se deje hierba para que la maleza se coma la hierba y no se come el café. Excelente. Sí, y para que llegan, es que las especies asociadas son un montón. Vamos a caracterizar un metro cuadrado. Vamos a caracterizar fauna. ¿Fauna? Fauna y flora. Entonces, fauna, animales. Flora, especies. Entonces me van a registrar en ese metro cuadrado cuántas especies encuentras. Algunas sí saben el nombre, y si no, hay que X-matica o que sea diferente. La hormiga eso es ¿qué hormiga es? Es una hormiga negra. Es grande, que pica. ¿Grande, grande? Sí. ¿Será el macho? Ah, macho negro, sí. Bueno. No tan grande como el macho negro, pero sí era grandota. ¿Será el macho? ¿Será la mujer del macho entonces? Debe ser la mujer. La mujer Sí, del marín. ¿cómo es que el macho Es más de grande. esa que pica hay de dos? Pica más duro. Uno nunca se pone a mirar eso, como hay cantidad de animalitos. Mira, ahí va otro. He encontrado dos clases de araña, varias clases de hormiga, Una especie de grillo, palometa, gusano. una palometa pequeña, una especie de larva, una abeja angelita. ¿Y en flora? Ahora esto es pasto bracaria. Este ya es pasto araguao. Esta que tiene aquí, dormidera. Esta hierba se llama dormidera. Aquí vamos a hacer algo muy, es decir, estamos caracterizando y cuando uno caracteriza es saber qué tiene, ¿sí? Entonces vamos a caracterizar, vamos a tomar un metro cuadrado y vamos a caracterizar flora. Flora son todas las especies, cuántas especies hay y luego cuántas especies de fauna, cuántos bichitos, animalitos, coquitos encontramos en un metro cuadrado. Tenemos pues una listica, ¿no? ¿Ya registraron lo que pudieron ver? Bueno. Sí, y lo que sabemos los nombres, ¿no? Porque, Y los que no nos cuentan. bueno, Y nos vemos allí en la casa. bueno, nos vamos entonces ya. Hemos encontrado de fauna, dormidera, chirca, carretón, cadillo, puntero, grama puntero, que es este, pega y motosa. Y este animalito. Y flores. Y este animalito son zumbito, hormiga negra, larva minador y bicho rojo. ¿Hormiga? Sí, hormigas pequeñas. Muy sí. Pero hormiga de la chiquitina. Hormiga esa que llaman hormiga ¿cómo es? Una araña. Mucha araña, sí, se encuentran mucha araña. ¿Qué animales han encontrado aquí en la...? Arañas, 100 pies, gusanos, comején, coquitos. cocos, larvas pequeñitas que no se cansan.
Hay que dejar los ojos unos chiquitos. ¿Y entre la flora cuál es? Se encontró pasto de araguao, pasto de araucaria, matón seco Y paja. y paja. Sí, come ella. El pasto ahí mismo salta. Como un huevo. Sí. Otra arañita. Sí, es una araña. Sí. ¿Y eso que Con tiene? con la pichona. Está protegiendo como Sí, esa es una araña con cría. con la pichona. ¿Qué animales han encontrado aquí en la...? Otro tipo. Hemos encontrado como 3 tipos de arañas, insectos muy pequeños, hormigas de diferentes tamaños, unas muy pequeñas y otras de las grandes, Hormiga cazadora. hormiga cazadora, ¿Y en flora cuáles especies han? gordura, braquiaria, pasto, moto, pepa de zorro, dormidera. En este pedacito hay bastante, ¿no? Sí. Y eso que no. ¿Cuántas especies encontró el grupo 1 de flora? 3, imagínate, en 1 metro cuadrado de un suelo muy descapotado, muy pobre, estaba prácticamente en el camino. Multipliquemos eso por 1 hectárea. ¿Cuántas especies de flora creen que hay en 1 hectárea? ¿Sí? Si en 1 metro cuadrado encontramos 13, en un suelo muy ahí, porque les puse en esas condiciones que prácticamente no hay coberturas. Ahora, cuando encontramos en ese metro cuadrado un árbol, o 3 o 4, porque ahí solo estábamos viendo rastreras. Entonces, si hay más especies, ¿cuánto estamos perdiendo en 1 hectárea? Ahora si se incendiaron 2 o 3 o bueno. Ahora, ¿cuánta fauna? Imagínense, 13 especies en solo ese metro que está sobre el camino. Entonces, miremos y valoremos cuántos recursos perderíamos si eso lo agotáramos, ¿sí? O lo que hemos quitado. Entonces, si en 1 metro hay, en un suelo muy pobre como allá, toda esa cantidad. Ahora estamos viendo allí era simplemente una caracterización muy sencilla de fauna y flora. Para el ejercicio pedagógico era como lo estábamos haciendo, porque a mí me interesaba mucho que ustedes se den cuenta qué cantidad y diversidad de especies se encuentran. ¿Dónde está el agua? ¿No? Nos preguntamos. Entonces, el agua en la tierra, 97% en los océanos. El agua dulce, que corresponde a un 3%, ¿cierto? De ese paisaje que nosotros vimos ahorita al comienzo. El agua dulce, ¿cómo se clasifica el agua dulce? Entonces el agua dulce está distribuida, 68.7% es congelada y está en los glaciares, dentro del agua dulce. El agua subterránea, es decir, la que está en el fondo, después del nivel freático, que acá en Barichara está bien profunda, eso depende de las condiciones de suelo, ¿no? Nosotros tenemos en Barichara en unas pruebas que hicieron está a más de 100 metros. Las aguas subterráneas son las reservas del futuro. O sea, cuando el agua superficial, que es la que va sobre el suelo, la que va sobre los ríos, se agote, lo que nos queda es el agua subterránea. Pero el peligro que hay es que se está contaminando, precisamente porque los pesticidas van bajando, ¿sí? Dependiendo de la composición de los suelos. Y otras aguas superficiales están en el 0.3% y el 0.9%, ¿sí? Del agua dulce, o sea, la que podemos nosotros tener acceso para consumo. Y el agua superficial, es decir, la que ya está sobre el suelo y en los ríos, se distribuye en los pantanos el 11%, en los lagos el 87%, Laguna de Tota, lagunas grandes que hay, y los ríos el 2%, ¿sí? Ríos y quebradas. Entonces de ahí es que nosotros tomamos el agua para nuestro consumo, de las fuentes de agua, ¿sí? O sea, estamos en un planeta de agua, ¿sí? Pero distribuida de esas 3 formas. O sea, no toda el agua que está en el planeta es disponible para nuestro consumo, sino el 3%.